La dignidad ontológica es el valor que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. Es nuestro valor en el mundo jurídico. Y esto no se gana ni se pierde, es incalculable su valor, es estable durante el resto de, digamos, de la vida de una persona, independientemente de la calidad de vida o de su estatus moral, y es el fundamento de los derechos humanos. Cada vez que vemos cualquier carta de derecho positivo, ¿no? Que hable de derechos humanos, bueno, el fundamento jurídico de eso es la dignidad humana. Es la esencia de las cosas para el derecho natural, ¿no? La esencia del hombre es su dignidad humana. Pero sin duda esta batalla a la cual nos enfrentamos, donde tenemos que utilizar la cultura como herramienta, y esta batalla que asimismo sucede en la cultura, ¿no? Cuando hablamos de cultura hablamos de literatura, historia, series, películas, chistes, o sea, todos estos elementos que conforman la cultura y que actualmente están en jaque, porque se propone una cultura de deshumanización donde vamos a tener políticas de aborto, políticas de eutanasia, vamos a tener un lobby a favor de la prostitución y de la pornografía, vamos a tener una degradación del ser humano y un enaltecimiento de los animales, por ejemplo, vamos a tener una predilección por la pena de muerte, o sea, distintas políticas, ¿no?, que se contraponen a una cultura que es por la que yo lucho, ¿no?, que tenga como fundamento este respeto de la dignidad humana de la que hablábamos hace un ratito, porque nuestra intención es justamente que se le dé al hombre, el hombre de manera genérica, no solamente a los varones, el lugar que deben tener en la sociedad. Actualmente utilizamos a las personas como si fueran una cosa. Si uno empieza a analizar digamos, lo que nos rodea, nuestro entorno, el ser humano está reducido a una situación de ser un bien casi que de consumo, en vez de respetársele su valor real. Pero el feminismo toma hechos de la realidad, los tergiversa, arma un relato y vende una solución inadecuada. O sea, esto lo vamos a ver en cada uno de los reclamos que ellas sostienen. Hay gente todavía de este espacio como cultural, ¿no?, ideológico, que sigue reivindicando el machismo, creyendo que es la solución al feminismo. Y el feminismo y el machismo son dos formas de sexismo. Y reivindicar hoy el machismo no es un acto ni de rebeldía, ni de intransigencia, ni de justicia, sino que es seguir dándole de comer al monstruo del feminismo para que siga existiendo, porque mientras exista uno va a existir el otro. O sea, literalmente son un ciclo vicioso que se alimenta. Pasamos feminismo, la reacción contraria radical va a ser el machismo, del machismo al feminismo. No, bueno, por eso te decía que hacer un consumo crítico de lo que hacemos para saber rescatar cuáles son esas cosas que no se escucharon y que merecían una respuesta, probablemente no la respuesta que ofrecía el feminismo, ¿no?, y cuáles son esas cosas que están completamente tergiversadas y que tenían como intención utilizar, mentir, engañar o vulnerar a las personas. Lamentablemente hay muchas personas que realmente no creen que lo que está dentro de una mujer embarazada sea un ser humano. Y eso es terrible porque con el avance de la ciencia que hay, realmente nunca fue tan fácil ver lo que hay adentro de una mujer embarazada. Y por otro lado también nos habla de una realidad de desconocimiento muy grande, porque si la gente tuviera conocimiento básico, yo no te digo que te hace falta cursar embriología, pero un mínimo entendimiento real de las cosas de biología que se enseñan en la primaria, en la secundaria y tal vez eventualmente en la universidad, para los profesionales de esas áreas, no habría duda de que lo que está dentro es un ser humano. Eso me parece que es una mentira muy grande, y hay muchas mujeres, lamentablemente, y ahí hablo como que de las verdaderas víctimas, ¿no?, que son los niños y las mujeres que están en este contexto, que abortan a sus hijos porque realmente se creyeron que lo que había dentro era una bolsa de células, y eso a mí me parte el corazón, ¿no?, porque imagínate hacer algo y después darte cuenta de lo que hiciste y que lo que hiciste es terrible. O sea, obviamente
toda la comprensión, la caridad y el amor y el perdón para esas mujeres, pero la herida con la que van a tener que cargar el resto de sus vidas es realmente muy difícil de sanar. Las están poniendo en una situación de sufrimiento muy grande. Que, bueno, como toda persona creo que mínimamente humana, queremos evitarle el sufrimiento al otro, así que eso creo que es una mentira como muy triste. Otra cosa importantísima es aquellas personas que militan la legalización del aborto porque creen realmente que hay gente que se lucra con abortos clandestinos y no reconocen el problema del aborto legal, porque creen realmente que se puede buscar una solución a costa de la vida de otra persona. O sea, bueno, resolvamos el problema de la mortalidad materna a costa de matar a otro ser humano. Y lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Del uso y la cosificación de las personas. Y por otro lado, también el desconocimiento real de las cifras. Yo no puedo creer que al día de hoy haya gente que realmente venga a decir que hay miles de muertes por aborto cuando solamente tiene que entrar en el caso de México, al INEGI. Entren al INEGI y vean cuántas muertes maternas hay por aborto. No es tan difícil, se hace desde el teléfono. Entonces, evidentemente, si no estamos haciendo esas cosas mínimas, tampoco vamos a poder llegar a desmantelar la mentira. Si yo estoy dispuesta a seguir validando mentiras o a no informarme, no estoy haciendo un uso responsable. Y si yo, es poco coherente decir que es justo y que voy a hacer un uso irresponsable de la información al respecto, que voy a argumentar mal al respecto, digamos, sin saber. Porque la realidad es que si es realmente importante, requiere todo. Y si voy a dar un desempeño mediocre es porque evidentemente no era tan importante. Cuando yo empecé con el tema del aborto, porque a mi mamá, cuando tenía 15 años, mis abuelos maternos querían obligarla a abortar. Mi mamá decidió que no iba a abortar y ese fue mi hermano mayor, que falleció ahora el 1 de diciembre, hace unos días, mientras yo estaba acá en México. Y es curioso, ¿no? A veces digo, la verdad que la próxima voy a escribir sobre uñas, ¿no? Porque mi hermano tuvo una enfermedad durante mucho tiempo, la última semana de su vida se la pasó con cuidados paliativos. Durante los meses en los que mi hermano estuvo internado fue muy difícil. Fue muy difícil porque todos los que hemos pasado por situaciones familiares donde hay un ser querido que se está muriendo o que está internado muy mal, la verdad que esas situaciones muchas veces despiertan las peores miserias hasta de la familia, o también nos hacen sentir, nos despiertan nosotros las propias miserias. O sea, como que siempre como puede potenciar lo mejor, pero también potencia lo peor. Son situaciones muy difíciles de vivir realmente. Los enojos, el miedo, la angustia. Y la verdad que también yo veía a mi hermano muchas veces y dije como, la verdad, en el último tiempo, Dios, yo quisiera que ya te lo lleves porque lo veo sufrir muchísimo y sé que lo que le prometes es muy lindo. Pero hay una diferencia hay una diferencia radical entre ver a un ser amado, cuidarlo y aún así esperar que deje de sufrir naturalmente, a decir, bueno, no, la forma de esto va a ser matarte, ¿no? Entonces, como que a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido decir, tipo, uy, para terminar con el sufrimiento de mi hermano vamos a matarlo. Y es eso porque yo cuando escribí este libro fue mucho antes de que mi hermano siquiera estuviera enfermo. Y con el tema de la pornografía, yo había empezado a investigar este tema mucho antes de enterarme que él había entrado dentro de la industria pornográfica, razón por la cual después se contagió de HIV y finalmente murió. Pero entonces es como que todas las cosas que yo investigué hasta ahora se terminan relacionando a él. Con el aborto lo tuve súper claro, con los otros dos temas no lo hice por él, pero al final tienen que ver. Así que si me decís, tipo, bueno, como lo que te marcó, y evidentemente, viendo como el diario del lunes, fue Juanchi. Lo que sí me parece importante, ¿no?, es que producto de lo que pareciera que empezó solamente con el aborto, se fue regando en una serie de intelectuales, activistas, digamos, personas que estaban completamente ajenas a la política, incluso hasta amas de casa, ¿no?, que de pronto empezaron a tener, a poner en relevancia todos estos temas. Creo
que eso es como lo positivo que vamos ganando. Creo que es gradual, creo que es un proceso, ¿no?, que se va dando, que va teniendo, ni siquiera es gradual, no va a tener avances y retrocesos, porque hay que ir buscando la manera. Lo negativo de esto es que creo que nos falta mucha información, mucha formación, y muchas veces ante el bombardeo mediático, cultural que tenemos sobre tantos temas, pues la verdad es que es como si de pronto se nos hubieran abierto 1000 frentes de batalla juntos a la vez. No sabemos identificar, no sabemos argumentar, y hasta a veces validamos cosas que pareciera ser en principio que son reales o que son justas o correctas, y que en realidad cuando uno empieza a analizar te das cuenta de que no. También es muy fácil acceder a la desinformación. Evidentemente falta más formación y falta más pensamiento crítico. La sociedad hipersexualizada lo que hace es erotizar y sexualizar absolutamente todo. Hay cosas en el ser humano que son intrínsecamente sexualizadas, que si son nuestros genitales, van a tener una sexualización. No porque sea cultural, sino porque tenemos un instinto biológico que nos lleva a eso, que tiene que ver con perpetuar la especie, bla, 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 bla. Ok, bien, perfecto. Ahora, hay cosas, existe actualmente algo que se llama, por ejemplo, porno chic, que es una campaña en el marco de la publicidad, que lo que hace es erotizar, sexualizar, pornificar, por ejemplo, una campaña publicitaria para venderte un auto, ¿no? Porque se entiende que a partir de eso, bueno, primero es un gran poder atractivo, ¿no? Es una muy buena forma de vender algo, pero además porque ya existe la pornografía, que lo que hace es vender el sexo como si fuera un producto. Y vivimos en una sociedad donde se trata al ser humano, cada vez más se trata al ser humano como un objeto que tiene que, digamos, en el caso de la cultura de la hipersexualización, pero incluso podemos ir más allá, ¿no?, un objeto para el disfrute de los demás. Y en este caso puntual, un objeto sexual para el disfrute de los demás. O sea, mi valor como ser humano no viene dado por mi condición de ser humano, sino por el placer o el disgusto que yo puedo generarle al otro, a un tercero que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, yo siempre me fijo en las cosas por el problema que implican hacia los derechos humanos y la dignidad. Pero si me decís por qué es importante, por qué cualquiera debiera prestarle atención, por más que no crea que la dignidad humana es un valor fundamental, porque es un problema geopolítico. Así de sencillo. O sea, la eutanasia es la eliminación del improductivo. Y esto es muy duro realmente, porque el improductivo es el enfermo terminal, después va a ser el viejo, después va a ser el pobre, va a ser el lisiado. Esto ya ocurrió. El primer país en legalizar la eutanasia fue Alemania en 1939 bajo el régimen del nazismo, y lo que hizo fue eliminar más del 50% de las camas permanentes de los hospitales psiquiátricos, ¿no?, que estaban ocupadas. Eso son más de 90.000 pacientes psiquiátricos, por poner un ejemplo, más de 10.000 niños menores de 3 años con discapacidad. Y actualmente en las tendencias de legislación del mundo con respecto a la eutanasia, así como vemos que la tendencia en el aborto es el aborto libre y a demanda, por más que empiecen con causales o cualquiera, digamos, cualquiera de estas variantes, la tendencia en el mundo de la eutanasia es eutanasia libre a demanda, no necesariamente para enfermos terminales, para personas que padecen, por ejemplo, padecimiento de salud mental, es en detrimento de lo que son los cuidados paliativos, que son la verdadera muerte digna. O sea, cada vez, y esto está demostrado científicamente, el avance de las legislaciones de eutanasia viene acompañado de una degradación y desfinanciación de lo que son los cuidados paliativos. Y además, incluso tenemos el acceso cada vez más temprano. En Países Bajos, el país como estrellita, el caballito, el ejemplo, ¿no?, el caballito ganador que muestran cada vez que se habla de eutanasia, los grupos pro eutanasia. Recientemente, en 2020, modificó la legislación para permitir eutanasia a partir del año de edad. También está esto de que cada vez al pedirse menos requisitos, como el aborto con violación, que ahora es con declaraciones juradas basta, bueno, acá tenemos un montón de pacientes que la razón por la que piden la eutanasia ni siquiera es la enfermedad terminal, sino que es, por ejemplo, cursar una depresión, enfermedad que es totalmente tratable independientemente de que la persona se esté muriendo, y que es lo que la lleva a la ideación suicida o a pedir el final de la muerte, el final de la vida, perdón. Y estas personas ni siquiera, de hecho en la mayoría de los países que tienen eutanasia legal, ni siquiera necesitan tener un testeo de enfermedades de salud mental, algún diagnóstico para ver si su estado de salud es el óptimo. De hecho, se estima que más del 60% de los pacientes que piden la eutanasia padecen de depresión.
Lamentablemente, o sea, no quiero ser dura, pero hay que dejar de mirarse el ombligo, che. Porque a veces las cosas no nos tocan. O sea, yo realmente cuando empecé a investigar el tema de la pornografía, yo no consumía. Mis amigos, mis parejas no eran consumidores. O sea, tengo que decir, como, había muchas razones para que a mí no me interesara. Me pasó lo de mi hermano y me di cuenta de que por más que yo no lo elija, la realidad me toca, ¿no? Yo creo en Dios y los planes de Él son perfectos, pero si está en mi poder brindar información para poder evitarlo, si está en mi poder involucrarme para poder evitar la sexualización de las personas, mejor dicho, la hipersexualización de las personas, el aborto o la eutanasia o el tema que fuera, lo voy a hacer porque es un imperativo personal, es algo que es justo. Si eso, digamos, si estas cosas que son lo suficientemente preocupantes no me mueven a la acción, entonces, ¿qué me va a mover? ¿Qué va a ser lo suficientemente importante para que yo salga de la comodidad del sillón de mi casa y haga algo? Si esto no es lo importante hacer en la vida, entonces, ¿qué es lo importante? En México puntualmente hay un ataque muy grande y también hay muchas posibilidades, o sea, como cuanto peor es el tiempo, como más posibilidades hay de ser santo. Eh, Así que creo que México, con lo terrible de su situación, porque como te decía, Argentina, México y Colombia son los más golpeados por la ideología de género, por el aborto, por la eutanasia, digamos, por todas estas políticas terribles, por el feminismo. Bueno, también tiene más posibilidades de hacer el cambio. En algún punto en la política, cuando hay que demostrar algo, ¿no? Cuando yo tengo que denunciar algo, cuanto peor mejor. Entonces utilicemos todo eso malo que nos está pasando para convertirlo en algo bueno, para que sirva de denuncia, para que sirva de enseñanza. No rendirse, qué sé yo, ustedes tienen la suerte también de estar muy cerquita de Estados Unidos. ¿Va a haber golpes? Seguro que sí. Roe v. Wade fue un golpe que duró 50 años, pero también hubo forma de revertirlo. O sea, nosotros tal vez los argentinos nos olvidamos, pero ustedes realmente lo tienen al lado y para muchas cosas cuentan mucho con Estados Unidos, es parte de su vida diaria. Así que nada, no olvidarse de ese ejemplo, que incluso los golpes, por más que duelan y parece que no pueden cambiar, cambian. Si uno se compromete y sigue trabajando, cambian. Bueno, creo que Dios sí, de plano que sí tiene algo que ofrecer porque es atemporal. Lo tenemos para todos los gustos, en todos los colores y no pasa de moda, porque en definitiva lo que nos hace feliz realmente no pasa de moda. Nuestras necesidades más fundamentales no cambian con el tiempo, ¿no? Digo, como la pregunta de Dios es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo no va a tener cómo no va a tener sentido, ¿no? Y la iglesia es la herramienta que Dios nos dejó para encontrarlo. Es la esposa de Cristo. Con lo cual, si Él es necesario, y bueno, nosotros que tendemos a perdernos, claramente esto es necesario para nosotros. En cuanto a la batalla cultural, creo que son importantes, ya sea como espada o como escudo, ¿no? Porque yo siento que a veces se va alternando. Dios y la religión son la espada con la que uno pelea, pero también son el escudo. Sí, no hay que ser tontos y hay que aprender a hacer las cosas como Jesús las hacía, que creo que es adaptarse a quien le está hablando. No le hablaba a todos de la misma manera, de hecho no nos llama a todos de la misma manera, tiene su forma puntual de comunicarse con cada uno. Y él siempre, y lo dicen las Sagradas Escrituras, habló con parábolas, porque no podía revelar la verdad con mayúscula y que nosotros la entendiéramos, sino que se adaptó a nuestro nivel de comprensión de las cosas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar con una persona que es atea y quiero hablar sobre el tema de la eutanasia, no me va a servir utilizar como argumento de autoridad a Dios, cuando para esa persona Dios no es ningún tipo de autoridad. Tendré que hacer la de Jesús, gran maestro, y hablar con parábolas. No olvidarse que la militancia no es todo, ¿no? Como que también están las cosas que nos hacen bien. Siento que está como todo todo este discurso de comprometerte, no sé qué, que sí está bien, o sea, es importantísimo. Pero si ya estás adentro, como no te olvides que también la vida está para que la disfrutes, como para que pases tiempo con tu familia, para que pases tiempo con tus amigos, para que llores, para que te rías, para que un día digas, estoy muy cansado, no quiero ir, y te quedes durmiendo, ¿no? Porque si no es una vida de sacrificio vano, que yo creo que ni siquiera Dios nos pide ese nivel de sacrificio, porque Él pretende que incluso la adversidad la llevemos de manera alegre, y llevar la adversidad de manera alegre, la alegría en la tormenta no quiere decir forzarme a ser alegre cuando estoy pasando re mal. Quiere decir llevar las cosas de tal manera que esa alegría sencillamente va apareciendo.
Entonces, para poder perseverar en esto, que va a llevar muchísimo tiempo, acordarse que cuando uno habla de la dignidad humana hay que empezar por casa. Y si uno se objetiviza a sí mismo, creyéndose sencillamente un soldadito de una causa, también nos estamos deshumanizando. Y entonces el soldadito de la causa tiene que estar siempre disponible, y el soldadito de la causa esto, y el soldadito de la causa aquello, y el soldadito de la causa no puede andar sufriendo, y al soldadito de la causa no le pueden pegar las cosas, o sea, como tenés muchas cosas que van pasando, ¿no? Bueno, el soldadito de la causa también es un ser humano, también necesita que lo cuiden y también necesita que se le respete su dignidad humana. Así que soldaditos de la causa, no se me deshumanicen. Amor, confusión, vulnerabilidad, felicidad, casa, amabilidad, incertidumbre, compromiso, esperanza.